Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En América Latina hay movilizaciones en contra del incremento de los combustibles, de los ajustes neoliberales y parece que solo la protesta popular frena en algo esa arremetida. En Panamá, Paraguay y Ecuador el incremento de los combustibles ha puesto en debate para qué sirven los recursos de esos aumentos cuando la pobreza se agudiza. En Ecuador ahora hay una mesa de negociación para la focalización de los precios de los combustibles, pero no resuelve lo de fondo. ¿Por qué estamos viviendo esta grave situación? ¿Solo es por culpa de la guerra en Ucrania? De esto queremos conversar con el experto económico y expresidente del Banco Central del Ecuador, Diego Borja. Diego, qué gusto tenerte aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, Orlando, un cordial saludo para ti, un caluroso saludo para toda la audiencia en todo lado, claro, en América Latina y en el mundo. ¿Cómo miras la situación económica del Ecuador? En estos últimos días hubo protestas en Panamá, el mes pasado, hace poquísimos días, se terminó la protesta social en el Ecuador, hay problemas en Paraguay, en América Latina, incluso en Buenos Aires hay manifestaciones. ¿Cómo valoras la situación latinoamericana? ¿Es solamente por la guerra, como señala en la introducción? Bueno, la protesta social no ha parado desde el año 2019, cuando empezó a estallar en el Ecuador, en Chile, luego en Colombia, ahora en Panamá, en Paraguay. No, ha sido todo un periodo bastante largo ya, casi 4 años, de una protesta continua de la gente contra la política de restricción de los recursos, de ajuste neoliberal y de beneficio clarísimo a una élite muy pequeña en todos estos países, donde esta postura neoliberal lo que hace es recoger los recursos del conjunto de la sociedad y trasladarle a un pequeñísimo grupo que se beneficia en el nivel financiero local y en el nivel financiero internacional. Esa ha sido la política. Frente a eso, evidentemente, la protesta social. Pero hay una mayor concentración de la riqueza, ¿y esto cómo se explica? ¿Solamente es por esto o hay otros factores que lo podrían explicar? Son estructurales los factores en general, pero agudizados por una política coyuntural de concentración, de exclusión, de restricción de la redistribución. Cuando vino la ola progresista a inicios del siglo XXI, vimos que en América Latina se repartió el ingreso. Vimos, por ejemplo, en el Brasil un incremento de 35 millones de brasileños a la clase media, ¿no? Y así en todos los países, en el caso ecuatoriano con la Revolución Ciudadana. Pero luego cae la ola progresista, viene nuevamente los gobiernos neoliberales y tienes la misma postura de siempre. Concentración de riqueza, exclusión, beneficio al capital financiero, clarísimo en todos los países. Es una agenda, por decirlo menos, regional. Pero Diego, una de las cosas que uno siempre se pregunta y está planteándose es, después, durante la pandemia, 2 años prácticamente de encierro, bueno, año y pico de encierro, siempre en los análisis, en las conversaciones, en los foros vía Zoom, se hablaba de que esto tenemos que hacer un gran aprendizaje. Salimos de la pandemia y lo que hay es primero guerra y contracción económica, ajuste neoliberal mucho más profundo. Bueno, ahora el tema de la guerra evidentemente está golpeando sobre todo a los países de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Los niveles de inflación, pocas veces vistas en el último tiempo, ¿no? En algunos países supera los 2 dígitos, en el caso norteamericano a punto de superar los 2 dígitos, el desempleo, la recesión económica. Podríamos estar entrando en un nuevo periodo de inflación y recesión, la famosa estanflación. Así es. Y a eso tú le acompañas, pues evidentemente, toda una política agresiva por parte de la OTAN y de los Estados Unidos, que lo que hace es generar un desconcierto aún mayor, una incertidumbre aún mayor con el golpe sobre todo a la gente más vulnerable de los países centrales industrializados, no se diga de los países menos desarrollados. Pero entonces, ¿por dónde van las salidas? Porque algunos toman medidas evidentemente duras, difíciles, pensando que el ajuste puede resolver los problemas a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo ocurren explosiones. Entonces, ¿por dónde va la salida? A ver, por el ajuste jamás, porque el ajuste lo que hace es restringir recursos en momentos incluso de crisis. Es de manual de economía que cuando hay una restricción hay que tener una política expansiva mínima, de forma tal que de alguna forma contribuyas a que la recesión no sea tan profunda, que no haya tanto desempleo, etcétera, ¿no? Eso es de manual, pero no está haciendo eso ni los gobiernos ni la línea del Fondo Monetario Internacional. Yo lo que creo es que con el advenimiento de una nueva ola progresista hay la esperanza, por ejemplo en el caso colombiano, por ejemplo en el caso chileno, ojalá en el caso brasileño si es que gana Lula, en otros países igual, que haya nuevamente un periodo en el que se pueda tener equilibrios mínimos
Equilibrios mínimos. Esto quiere decir una política que contribuya a que los excluidos, que son un montón en este momento, dejen de ser tantos. Y estás pensando, por ejemplo, en lo que está haciendo Bolivia, porque es uno de los países que mejor ha administrado todo este periodo después de la pandemia, porque la elección fue hace menos de un año, la posesión, perdón, del presidente Luis Arce fue hace menos de un año, y los indicadores ahora hablan muy bien de su gestión. Absolutamente sí. Y lo que Bolivia está demostrando es que cuando se va en contrasentido de la apuesta neoliberal del Fondo Monetario en condiciones de crisis, los países tienen alternativa, claro, tienen esperanza. Y también de alguna manera lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no? Ya. Ahora, entonces entremos al caso ecuatoriano. Cuando se da la protesta social, la respuesta del gobierno primero fue la represión, ya sabemos todas las consecuencias de aquello, y ahora se plantean unas mesas técnicas donde, por ejemplo, el principal problema que está planteándose es la focalización. ¿Hasta dónde eso es posible? ¿O es una salida, una compra de tiempo por parte del gobierno en el que han caído, dicen algunas personas, no creo tanto del todo, ha caído en el juego la CONAIE, la FENOCIN y la FEINE? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que la protesta liderada por la CONAIE, pero a la que se sumó un conjunto de organizaciones populares en todo el Ecuador, sí, es justa y es necesaria, porque sin una propuesta, sin una manifestación en las calles organizada, como está haciendo la CONAIE, una propuesta de organización, no hubiera habido atención por parte de un gobierno sordo, ciego y mudo, primero. Segundo, la respuesta del gobierno ha sido exactamente la que no debe hacer: violencia, garrote, racismo, cárcel, racismo, exactamente, el surgimiento incluso de posiciones fascistas aplaudiendo a las élites en las calles de Quito, a los policías violentos, ¿no? Y entre paréntesis vale decir, violentos con los manifestantes, pero bastante permisivos con los delincuentes. Claro. Acabamos de ver eso en las cárceles ecuatorianas una vez más. Entonces, justa, pero una respuesta inadecuada del gobierno. ¿Cuál es el riesgo? Que precisamente los grupos sociales y la CONAIE se entrampen en una lógica que no les corresponde. No le corresponde a la CONAIE ver cómo debe focalizarse el subsidio. No le corresponde a la CONAIE ver qué técnica tiene que utilizar para todo lo cual cosa. La propuesta política está hecha. Y la propuesta es subsidio a los combustibles en un país petrolero, gasto e inversión en educación, en salud, en seguridad, en educación bilingüe, créditos para el sector agrícola. Son propuestas elementales que además, si las valoraríamos, son una cosa minúscula en un presupuesto general del Estado donde la mayoría ha estado apoyando a las élites y no al pueblo. Y no quiero pecar de chauvinista, pero el ejemplo ecuatoriano puede ser el que se plantee como una opción de relación Estado-gobierno, Estado-ciudadanos-gobierno, protesta social para resolver los conflictos que nos lleven, por ejemplo, a las cifras dramáticas de muertos, centenas de heridos y centenas de procesados. Espero yo que haya un buen resultado en los diálogos. Mucho va a pasar por no entramparse. Aquí hay incluso algunas trampas reales. Por ejemplo, la CONAIE pide que se derogue el decreto 95. Ajá. Se deroga el decreto 95 que facilitaba la privatización del sector petrolero, ajá, para ponerlo en simple. Pero lo que estaba en el decreto 95, luego se le coloca en una ley que el gobierno de Lazo la pasó por debajo de la mesa, que es la ley tributaria, donde hay cambios en la ley de hidrocarburos que dicen lo mismo y peor que lo que dice el decreto 95. Derogan el decreto 95, pero mantienen la ley. Entonces, esas trampas técnicas, es muy importante que la CONAIE y los grupos sociales no caigan, con el fin de que pueda seguir la propuesta, que es una propuesta adecuada para la sociedad ecuatoriana, en el sentido de tener un gobierno que de alguna manera equilibre una situación de crisis. Y tú que estás más informado de estos temas, ¿por qué el Fondo Monetario, por ejemplo, no se ha pronunciado con respecto a esto? Te digo con un antecedente claro. En el mes de abril, si no me equivoco, principios de mayo, el Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno, gaste la plata, haga inversión pública. Le estamos dando plata, palabras más, palabras menos, para que invierta, no para que la guarde. Entonces, ahora, cuando ocurre esto, ¿parecería que se quedan callados o es que manejan de otra manera esta política? Bueno, peor que quedarse callados. Durante los días de la propuesta hicieron un desembolso que estaba pendiente, sí, de $1.000 millones y acaban de aprobar el estudio y la situación de la carta, ¿no?, para el Ecuador, ¿no?, en la que más o menos están diciendo que lo que hace el Ecuador está muy bien, más o menos. Entonces, también creo que eso tiene que ver con posturas de geopolítica, en las cuales el Fondo Monetario siempre ha sido partícipe, así no se
le pretenda ver así. Ajá. Y el Ecuador va quedando como el único país con la posibilidad de continuar con una línea neoliberal en la región. Claro, Está cambiando el viento en Colombia, lo mismo en el Perú, en Bolivia no se diga, probablemente en el Brasil. Y el Ecuador se está convirtiendo en este reducto de neoliberalismo, de autoritarismo, de represión, de racismo y de otros males terribles del Pero momento ¿eso qué presente. consecuencias podría traer? Porque parecería que puede modificar, que frente a la ola progresista podría contagiarse y cambiar. Pero al contrario, tú mencionas la palabra autoritarismo y eso efectivamente podría ser que se encierre aquí. ¿Y qué consecuencias trae eso? Yo veo que se ha encerrado en el autoritarismo. De hecho, tenemos un ministro del Interior que tiene posturas fascistas y racistas de manera pública, ¿no? Pero evidentemente al fin del día eso lo que hace es vulnerarle al propio gobierno porque desequilibra completamente las fuerzas sociales. Claro. Uno de esos efectos fue la casi destitución del presidente Lasso en la Asamblea Nacional en los días del paro nacional, ¿no? Y luego de esa casi destitución, faltaron muy pocos votos, un gobierno débil, un gobierno vulnerable, un gobierno que es incapaz de resolver mínimamente problemas acuciantes, la inseguridad, la exclusión de los estudiantes de las universidades, la absoluta falta de empleo. 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo adecuado. Entonces, un gobierno vulnerable que no puede resolver mínimamente esta crisis. Hagamos una pausa, Diego, y te invito para que después veamos incluso en perspectiva hasta dónde estas medidas que se plantean como focalización, condonación de deudas, pueden resolver un problema estructural que es otro, el de la pobreza. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con Diego Borja, experto económico, economista. Además, en alguna medida también has manejado la área económica y social, digamos, del gobierno de la época de Rafael Correa. Te pregunto, te planteo esta entrada porque en esa época buena parte de los problemas se resolvían por medidas no ortodoxas, no tradicionales, sino por inversión pública y por inversión social. ¿La focalización y la condonación de deudas son medidas paños tibios o son parte de una política que se debe generar a largo plazo? En un momento como el que está viviendo la sociedad ecuatoriana, estos, entre comillas, paños tibios pueden ser un alivio. Yeah. Pensemos que la economía y la sociedad en su conjunto vienen decayendo desde el año 2018. Claro. Esto es antes de la pandemia. El desastre del gobierno de Moreno ya fue una pandemia antes de la propia pandemia. Claro. ¿No? Y la sociedad ecuatoriana, y ahí hablo de productores, de profesionales, de emprendedores, incluso de empresarios, han tenido una situación muy complicada. Entonces, el tema subsidios, el tema condonación de deudas y otros temas que podrían parecer menores son un alivio. Yeah. En Ecuador hay que pensar que hay gente que pertenecía a la clase media, que luego de la pandemia y del gobierno de Moreno, ni siquiera ha podido cubrir las deudas de los estudiantes en las matrículas y pensiones. Y en las becas que se otorgaban con préstamos, sí. Se han eliminado evidentemente las becas. Hay grupos familiares en el Ecuador que han disminuido su carga nutritiva, nutricional, porque no pueden llegar al fin de mes con la factura alimenticia. Entonces, esto que podría parecer paños tibios es necesario, Yeah. pero no se debe quedar ahí. Por eso digo yo que se requiere una política mucho más contundente para mantener equilibrios que están completamente rotos, para permitir una reactivación mínima de la economía, para evitar que tantas empresas que han quebrado continúen en situación de quiebra, para de alguna manera generar un incremento del empleo en un país donde, vuelvo a repetir, solo 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo adecuado. Pero a ver, para que le expliquemos a América Latina una cosa muy importante, Diego, del documento que ayer se exhibe por parte del gobierno con respecto a la llamada, al pedido de la CONAIE de la condonación de deudas, lo que resulta es que no les condonan las deudas, sino que les reprograman las deudas. Entonces no va a cambiar mucho. No, por supuesto, eso estamos señalando justamente, que se necesitaría, aunque sea un, entre comillas, paño tibio de condonación, Claro. pero ni eso. En un gobierno en el cual el presidente banquero, por ejemplo, podría haber utilizado su propio banco como un ejemplo para disminuir tasas de interés, para condonar ciertos tramos de deuda, para generar líneas de crédito para el agro, Exacto, cosas de ese ajá. estilo. Bueno, y si no utiliza su propio banco, que utilice el banco público, que hoy al revés quieren
privatizar lo que es el Banco del Pacífico, banco público con administración privada, que servía como un equilibrador de política económica. Ni lo uno ni lo otro. Y la pregunta que siempre cabe sobre esto, que sobre todo quienes no manejamos bien la economía ni entendemos mucho de eso, es ¿por qué los combustibles se convierten en ese factor detonante siempre? ¿Hasta dónde las economías de países como el Ecuador, productor de petróleo, importador de gasolinas, va a ser siempre el detonante de las protestas sociales? Creo que hay dos componentes. El uno, que es un componente real. Los combustibles no son cualquier mercancía. No es como subir el precio, digamos, de los zapatos o de los vestidos o incluso el pan. No es lo mismo. Es una mercancía que genera un impacto inflacionario de distinta naturaleza en distintos ámbitos, de la producción, de los costos, de los servicios, etcétera, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que en el caso ecuatoriano también hay un sentido de justicia. El Ecuador es un país petrolero. Es un país que, si tú miras la lista de los países petroleros a nivel mundial, tiene la gasolina más cara. De hecho, la gasolina, entre comillas, súper, que es de muy mala calidad comparada con Colombia o con Argentina, es la gasolina más cara de la región. Del continente. Del continente. $5.20, ¿dónde? Exactamente. Entonces, hay un sentido también de justicia en el que la gente dice, ¿cómo un país petrolero puede pagar precios internacionales, estos se refieren a los precios que se pagan en los Estados Unidos, del petróleo, con salarios muchísimo menores a los que se tienen en ese país? Claro. Bueno, salida de esta duda, tengo que plantearte un tema muy importante que además es coyuntural. El tratado de libre comercio que se estaba negociando con México y que de alguna manera auspiciaba muchísimo el Ecuador, vamos a abrir el Ecuador al mundo, el mundo para el Ecuador, etcétera, etcétera, parecería que se va a truncar. Y esa propuesta del señor Guillermo Lasso de atraer inversiones por vía de tratados de libre comercio, parecería que se le cae, porque si con México no puede, mucho menos va a poder con Estados Unidos. ¿Por qué esto fracasa en la gestión de Lasso, que venía muy auspiciado por este relato político y económico? Lasso es un personaje del Opus Dei. Tiene una personalidad que le es muy fácil ser proclive a ortodoxias, a dogmas de fe. Eso vale la pena señalar. Porque en un momento determinado como el que estamos viviendo, ciertos dogmas no funcionan. Y un presidente tiene que ser mucho más pragmático. Entonces, como el propio Biden, ¿no? El propio Biden que dice que el neoliberalismo no le ayuda. Como otros. En este contexto, tener el dogma de la liberalización, del aperturismo, de la desregulación, no funciona. En un país que, en el caso del Ecuador con México, competirían en ramas muy importantes, que parece que se va a caer además del acuerdo por dos temas claves para el Ecuador: banano y camarón. Que son fundamentales. Obviamente tendrían que salirse de su caja de dogma y poder plantear alternativas comerciales distintas. Dado que eso no va a suceder, ahí va a haber un problema serísimo para el gobierno y, por supuesto, para los productores. Pero además con México no es fácil negociar, ni Estados Unidos ni Centroamérica han negociado fácilmente. ¿Dónde peca entonces, aparte de ese dogma de fe, la estrategia económica del gobierno, que tiene, por ejemplo, a un ministro del Comercio Exterior que venía con todos los atributos, supuestamente, yo nunca creí, de un gran negociador, de un gran inversor también para el Ecuador? ¿Dónde peca en ese plano, en lo económico, en lo estratégico y en lo técnico? Creo que en primer lugar, en esta existencia de dogmas absolutos, el propio ministro venía del sector bancario, él fue presidente de la Asociación de Bancos Privados y ahora está en el sector productivo, y que ahí hay una incomprensión, porque muchas veces el sector financiero ha estado en contra del propio capital productivo en América Latina y en el mundo. Es decir, la ola especulativa que ya tiene varios tiempo, que se llama la financiarización de la economía global, choca con la economía productiva. De ahí viene el ministro actual. Primero, entonces, mucho dogma. Segunda, falta de estrategia, por supuesto, falta absoluta de estrategia, desligazón entre la política del gobierno y la política productiva, no se diga la política social, y eso hace que cometan un conjunto de errores de los cuales no van a salir si mantienen su dogma de fe como la orientación, como la brújula del gobierno. Ya, y ahí te planteo un tema final para esta conversación. Tiene que ver con el rol que podría jugar Colombia con respecto a Ecuador, con una presidencia de Petro en el plano económico. Tenemos una interdependencia muy fuerte del comercio, de la participación incluso en algunos sectores económicos, políticos, culturales, sociales y demás. ¿Qué va a pasar con una presidencia de Petro, que no necesariamente se va a parecer a la de Duque, con un gobierno como el de Lasso, que frente a eso tendría que además pensarse dos veces hasta dónde va a disputarse con Petro en esa dimensión? Bueno, Petro ha dado dos señales importantísimas. Petro ha dicho: la economía colombiana tiene que orientarse al incremento del conocimiento y la tecnología para renovar un aparato productivo caduco. Es más, ha dicho: vamos a reemplazar el extractivismo
con una ola de tecnología y de conocimiento, Exacto. y está haciendo acciones en ese sentido. Y la segunda, da una señal clarísima, le pide que le acompañe como ministro de Economía a Ocampo, ¿no? Exsecretario de la Comisión Económica para América Latina, un economista con una visión heterodoxa que puede salirse de dogmas de fe de cualquier naturaleza y aplicar políticas para una economía colombiana que además tiene enorme potencialidad, como la tiene el Ecuador en una dimensión territorial menor. Claro, claro. Pero siendo así, ¿cuál es el impacto que tendría eso sobre el Ecuador? Porque tú mencionas la primera parte, la economía en función también de las necesidades del desarrollo tecnológico y del conocimiento, pero también dice no vamos a afectar, a la naturaleza. Y en las fronteras ecuatoriana y colombiana hay inversiones, hay exploración petrolera. Lo que va a demostrar, si es que el programa de Petro tiene éxito, que ojalá lo tenga, es un ejemplo mucho más cercano que el boliviano, por ejemplo, al Ecuador, en el sentido de decir sí se puede. Sí se puede ir trasladando, porque no se puede hacer de un día para otro, sí se puede ir trasladando una economía de carácter extractivista de manera esencial a una economía con un componente de conocimiento, de tecnología, de innovación mucho mayor. Claro. Esto es un periodo de tiempo relativamente largo. ¿Qué va a pasar entonces con los gabinetes binacionales, con los proyectos binacionales en función de esto? Porque hasta ahora con Duque, que fue un fracaso en Colombia, se preciaba mucho que todo lo que hizo su antecesor Santos y lo que hizo Correa acá, les daban como un aliento para seguir. Pero en la práctica, después de 5 años, eso casi que está muerto. Claro, hemos tenido 2 desastres, Duque en Colombia y Lasso y Moreno Lasso, sí, Moreno sí, Lasso en el caso ecuatoriano. Entonces, ¿qué podía suceder de ahí? Espero yo que con una postura distinta, que se ve además en su gabinete, en el gabinete de Petro, al menos haya ejemplos a seguir en el caso ecuatoriano. Al menos haya posibilidades de visualizar algo distinto. Ya digo, siempre y cuando logren salir de ese dogma de fe neoliberal, que no solamente es un dogma de fe, porque hay intereses gigantescos detrás de esos dogmas de fe que han ganado mucho en estos años. Y una cosa que también mencionábamos ayer en la entrevista que hacíamos con Silvina de la CELAC, es Silvina Romano con la CELAC, es que en América Latina el tema de la integración ha quedado de lado, es decir, no es el discurso prioritario, no está en el relato político tradicional, no se siente que la palabra integración es la que pone en evidencia factores, por ejemplo, de concurrencia de determinados sectores en América Latina, digamos, por ejemplo, en el Cono Sur y aquí en la área andina. Mira, en 2 años se van a cumplir 50 años del planteamiento de las Naciones Unidas del nuevo orden económico internacional. Sí, ¿no? Ahora, es verdad, sí, es verdad. Muchos de esos elementos están presentes. Es verdad. Uno de ellos es la integración. Uno de ellos es la integración, que era crucial hace 50 años y que sigue siendo crucial hoy en 50 años después. Claro, claro. ¿no? ¿Qué pasó? Con los gobiernos progresistas nuevamente se le dio valor al proceso integrador. Pero viene el neoliberalismo, destruye el proceso integrador y le vuelve a apostar a la desregulación, a la flexibilización, a la liberalización, que son las formas en las que los grandes capitales ganan en países que podrían ganar mucho en términos sociales con la integración, pero que no ganarían tanto ciertas élites, aunque también eso estaría por verse, porque hay ciertas élites que un proceso integrador también podría ganar. Ganan mucho, sí, porque las burguesías nacionales ganan bien en ese sentido. Y para cerrar entonces esa pregunta, si este relato no está planteado, ¿crees que efectivamente la situación mundial está condicionando incluso a los gobiernos de izquierda a colocarse la etiqueta de progresistas para que no lleguen a calificarlos, primero, de comunistas, como se hace, y segundo, para que sus políticas no sean tan descalificadas por atender a los pobres? Creo que ha habido concesiones ahí, en algunos casos necesarias, en otros casos innecesarias, porque hay también incompresiones del momento presente. El momento presente requiere probablemente nuevas soluciones frente a las que se tenía antes y que, digamos, la etiqueta de izquierda debería estar a la altura de esas nuevas soluciones. En el campo de los derechos, en el campo político, ha habido esa transición de la justicia social. Pero en la economía como que a veces siguen manteniendo ciertos dogmas, siguen manteniéndose ciertos dogmas, y es necesario también en la izquierda, pues, mirar otras alternativas necesarias y posibles. Necesarias y posibles en un mundo en el cual estamos viendo que las viejas alternativas no funcionan. Claro, es un temazo para seguir conversando. Te invitaremos para hablar de eso. Gracias a Diego Borja, expresidente del Banco Central y experto económico, para hablar de la situación no solamente de Ecuador, que ya es difícil, sino en el contexto latinoamericano, que también atraviesa por protestas a propósito de los ajustes neoliberales. Volveremos sobre este tema. Cuídense mucho. Chao, chao.